Y si unas simples flores pudieran cambiar nuestro estado de ánimo. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las flores de Bach, un sistema de terapia natural que, la verdad, ha generado tanta devoción como controversia. Y todo con un único fin: sanar nuestras emociones. Pues esta es la pregunta que llegó a obsesionar al doctor Edward Bach, hasta tal punto que le llevó a dejar atrás una carrera de éxito en la medicina convencional para irse a buscar la respuesta en plena naturaleza. Entonces, ¿qué son exactamente? Pues, en esencia, las flores de Bach son un sistema de 38 preparados a base de flores y plantas. Su objetivo, según su creador, es algo muy concreto: transformar emociones negativas, como el miedo o la inseguridad, en su contrario, en su lado positivo, para devolvernos así el equilibrio interior. Pero claro, para entender de verdad los remedios, primero hay que entender al hombre que los descubrió. Su historia es la de un cambio radical, no solo de vida, sino de toda su filosofía. Nos vamos a principios del siglo XX. Edward Bach era un médico muy respetado en Londres, un profesional de la ciencia. Pero en su consulta, día a día, se daba cuenta de algo que la medicina de la época pasaba por alto. La personalidad y las emociones de sus pacientes parecían jugar un papel clave en su recuperación. Su vida tuvo unos giros de guión impresionantes. El más fuerte llegó en 1917. Le dieron un diagnóstico terminal y, en lugar de rendirse, se aferró a su trabajo con todas sus fuerzas y, contra todo pronóstico, se curó. Convencido de que tenía una misión que cumplir, años más tarde tomó una decisión drástica: dejarlo todo para buscar respuestas en el campo. Y aquí es donde se ve el cambio tan radical. Bach se alejó del enfoque de la época, que se centraba en la enfermedad y los síntomas físicos. Él quería adoptar una visión más completa, más holística. Dejó atrás las vacunas, las inyecciones, y se fue a buscar remedios puros, sencillos, que pusieran el bienestar emocional de la persona en primer lugar. Y esa búsqueda, esa nueva dirección, le llevó al corazón de su obra: un sistema completo de remedios que encontró en los campos de Inglaterra y Gales. 38. Ni una más, ni una menos. Ese es el número clave. Para el Dr. Bach, estas 38 esencias eran todo lo que se necesitaba para abarcar el espectro completo del sufrimiento emocional humano. Y para organizar todo esto, para que tuviera sentido, Bach clasificó los 38 remedios en 7 grandes grupos emocionales. Por ejemplo, para el miedo, prescribía remedios como Mimulus. Si el problema era la inseguridad, usaba flores como Cerato. Esta estructura, según él, ayudaba a ir directamente a la raíz emocional del malestar de una forma mucho más sencilla. Vale, pero ¿cómo se preparan estas esencias? ¿Cuál es el proceso? Pues para Bach el método era casi tan importante como el resultado final. Buscaba un proceso que fuera tan puro y tan simple como la propia naturaleza. El primer método, que utilizaba para 20 de los remedios, es el método solar. Consiste básicamente en dejar que la energía del sol se transfiera de las flores al agua. Un proceso, muy poético, sin artificios, que busca capturar la vibración de la planta justo en su momento de máxima floración. Y para las otras 18 esencias, sobre todo las de plantas más duras, más leñosas, desarrolló el método de ebullición. El principio es el mismo: transferir las propiedades de la planta al agua, pero en este caso usando calor en lugar de la luz del sol. La gran pregunta, claro, es, ¿pero esto funcionaba de verdad? Pues mirad, una emergencia en la vida real puso a prueba sus remedios de la forma más dramática posible. Esta es la anécdota más famosa sobre el Dr. Bach. Y empieza con una tormenta terrible en el mar. Los equipos de rescate consiguieron sacar a un pescador del agua, pero estaba inconsciente, parecía un caso perdido. Cuando lo llevaron a la orilla, todo el mundo pensaba que ya era demasiado tarde, pero Bach, que estaba allí, insistió en que le dejaran intervenir. Y lo que hizo fue increíblemente simple. Se limitó a humedecer los labios del hombre con una mezcla de sus esencias. Según los testigos, el resultado fue asombroso. El pescador se recuperó casi al instante. Acababa de nacer el remedio más famoso de todo el sistema, el Rescue Remedy, o remedio de rescate. Así que Bach completa su sistema poco antes de morir. Pero, ¿qué pasó después? ¿Cómo algo tan personal, el trabajo de un solo hombre, se convirtió en una industria global? La verdad es que Bach murió muy joven, con solo 50 años, pero se aseguró de dejar su legado en buenas manos, las de sus colaboradores. Ellos crearon el Centro Bach para preservar sus métodos originales. Décadas más tarde, la demanda creció tanto que se asociaron con la farmacia Nelsons, y fueron ellos quienes catapultaron los remedios a un mercado mundial. Y estas palabras del propio Dr. Bach lo resumen todo, ¿no? Para él, su sistema era un regalo de la naturaleza, algo intuitivo y simple que no necesitaba la complejidad de la ciencia para validarse. De hecho, llegó a quemar muchas de sus notas porque quería que la gente juzgara los remedios por sus propios resultados. Pero claro, aquí llega la ciencia moderna, con una perspectiva,
radicalmente distinta. A pesar de los millones de testimonios de personas que los usan, las revisiones sistemáticas de ensayos clínicos no han encontrado pruebas de que los efectos de los remedios vayan más allá de los de un placebo. Y esto, claro, nos deja en una encrucijada fascinante, la verdad. ¿Dónde termina la ciencia y dónde empieza la creencia? La historia del Dr. Bach nos obliga a preguntarnos si la sanación es solo una cuestión de pruebas empíricas o si quizás hay algo más en juego. La respuesta, a lo mejor, reside en la experiencia de cada persona.